El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Esto y Les Fartures, con David Castañón. Por donde quiera que voy, quema la estrella me guía. Bueno, habrá cosa más guapa en la vida que asuntar literatura y gastronomía. Pues esto fue lo que hicieron estos dos grandes mulleres, pienso yo que, bueno, muy conocidos y al mirar están haciendo un labor muy guapo, cada uno del sotarrén. Yo conozco más a una y tengo muchísimo cariño ya desde va años, pero asuntáronse los dos con una cosa muy guapa y entre medias parece ser que estaba por ahí también Rodrigo Cuevas, o sea que xuntanza destes que lle éxito asegurado. Estoy con Pilar Sánchez Vicente y Arantxa Fernández y acaba Pilar de sacar un libro, La Asturianita, pero bien acompañada de unos rosquilles muy guapes que hicieron gracias a eso, con Arantxa de la boutique de chocolate Briz, que veis ahí al lado de la plaza del Ayuntamiento en Ubieu, que está ahí, paséis todos por ahí y de seguro que entrasteis a comprar alguna de las cosas tan riques que fai. ¿Cómo estáis, amigues? Buenos días, David. Bien, ¿no? Bien. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, lo primero, contáis-me que lle La Asturianita y luego ya vamos a falar también que cómo se os ocurrió esta cosa tan guapa de hacer unas rosquillas al rollo de una novela. Bueno, creo que me toca empezar por Sí. alusiones. Pero podéis cortaros, esto va a ser así muy podemos informal. cortarnos. Pero bueno, yo voy a hacer una brevísima Sí. introducción. Todo esto fue un lío de Luis Alberto del blog este de No soy digno de tu amor, que agarró a Rodrigo Cuevas y dijo, oye, sé de un personaje, de una persona en Asturias muy poco conocida y que desde luego hay una injusticia que no se sepa nada de ella y que esté desaparecida y borrada del mapa, ¿no? Y Rodrigo, que en ese quid pro quo, porque él había conocido a Rambal a través de Mujeres Errantes, dijo, si hay alguien para rescatar mujeres de la historia, esa ya la mi amiga Pilar. Y entonces llegóme con La Asturianita, que yo tengo que confesar que no la conocía tampoco. Yo tampoco, ni idea, ¿eh? Ni idea. Claro. Pero ya que el otro día, bueno, que decir, donde quiera que voy, pregunto así de mano, y a ver, alguien del público sabe, y vamos, si te levanten la mano uno o dos, da gracias, Claro. da gracias. Claro. Y entonces a partir de ahí, claro, el personaje, la persona, insisto, y tan fascinante que quisimos hacer una película, quisimos devolver la voz como fuera. Y como Sí. somos así grandones que nos vinimos arriba, empezamos que si hacemos una película, que si tal, que si cual. Bueno, todo complicadísimo. Ya te vi llamando a Hollywood, ya, casi. Bueno, Claro. picamos a la puerta, Claro. pero dijeron, bueno, hombre, si hay algo parecido a un guión, y entonces dije yo, déjame que esto yo lo mío. Claro. Traigo la novela. Y hice la novela, y hay obra de teatro ya para el año que viene. Ah, qué guay. Con luz de gas. La película, vamos a esperar que llegará también. Pedro, Almodóvar, ya sabes, porque esto, la historia puede ser muy almodorovia, Y como sabemos que Pedro te sigue, Sí, seguro. Bueno, contáis-me quién era Regina García López. Bueno, pues Regina García López era una niña de una familia propia agrícola de Valtravieso, que a los 8 años tuvo un accidente en la serrería del padre, quedó sin brazos. Todo esto contado por ella misma, y tremendo, como abrió los huellos y de repente ve los brazos saltando por entre el serrín. Claro, Madre mía, el amor hermoso. Con 8 añinos, Con 8 añinos, como los intenten coser, no, quitar, poner, bueno, no, un desastre total. Y al final parece que está condenada a morir en un asilo con viejos y con dementes, pero ella consigue salir de todo eso y no solamente, y luego si queréis entramos a alguno de los detalles, Sí. pero para hacer una versión abreviada, no solamente convertirse en una de las artistas más admiradas y que más recorrió casi todo el mundo, domina 5 idiomas, estrecha el pie a Roosevelt. Cuidado, Cuidaín, cuidaín. Enguantao hasta la rodilla y con anillos, que era estilosísima. Sino que además consiguió llevar para su pueblo una carretera que no había, escuela, siendo alcalde Luis Fernández de Ochoa, el hermano del Nobel,
Y no solo eso, sino que además fue una filántropa. Fíjate tú que La Voz de Asturias al final decía de ella que ya no debían cambiar el nombre al pueblo, llamarlo Valprogreso en vez de Valtravieso, porque fundó una asociación que recogía dinero para que los niños y las niñas con capacidades pero sin recursos, que los pueblos en aquel momento eran todos, porque no había ni educación obligatoria, ni pública, ni hostias, pudieran cursar estudios. Y consiguió incluso una niña ciega. Lo que pasa es que la vida es muy dura. Claro. Y bueno, y más en aquellos años, porque y es verdad que luego a ella, al final, los últimos años de su vida, acabó pillando y la guerra civil también. Claro, porque ella, en ese afán suyo de recuperar dinero y ese negacionismo que tuvieron siempre los ricachones y los ricos, yo dígolo porque ella es la que utiliza estas palabras de Luarca, que negaron a ella cuando era pequeña cualquier tipo de asistencia y que negaron de mayor también la posibilidad, meter 2 duros para esto, porque todo lo que tenía esa fundación era suscripción popular, Ya. pero suscripción popular de los probes, porque los ricos no ponían ni 2 duros. Y en su afán de sacarla adelante, volvió a sacar del baúl el traje de la asturianita, que ya lo tenía todo quitado del medio, y fue a hacer una xira por Madrid 2 días antes del 18 de julio del 36. Y a partir de ahí va a estar en la cárcel con unos y en la cárcel con otros. Claro. Con una figura tan fascinante, claro, tú esto fais una novela, ya sabemos que tú eres una escritora muy famosa y vas a tener mucha repercusión, pero Prestovos da ahí un empaque pues muy guapo y al rollo de eso ocurrió. ¿Contactaste tú con Arantxa o cómo fue la historia? Bueno, la verdad es que yo un poco mis, porque yo en todas las novelas siempre procuro tener algo añadido que ellos dé un valor añadido, Y es ¿no? de les míes, presta ahí algo ahí para ya enviar entre me dices. Y ya había tenido los bombones aquellos de La muerte es mía, que me había hecho la Dulce María, y había tenido unas rosquillas que había hecho Manín Paleja de les Marees. Pero aquí había algo que ella la probó en las cartas desde la cárcel, porque tuvimos acceso a toda la correspondencia. ¡Ay! Cómo echo de menos los rosquillines de anís que mi madre me hacía para la boda. Y entonces yo, claro, de todo ese texto, dije yo, madre mía, hay que hacer unos rosquillines de anís. ¡Oh, me va! Hay que hacer unos rosquillines de anís. Y como la serendipia de la vida y la magia y así, pues Arantxa se cruzó en mi camino y aquí ya que hable la maestra pastelera. Sí, bueno, yo me crucé en el camino de Pilar porque Pilar es amiga de mi pareja de hace muchos años. Ajá. Entonces, ahí los culpables... Bibliotecarios, ya sabes, mundo bibliotecarios. Los culpables de las rosquillas yo creo que son un poco los dos. Bueno, pero mira qué relación más bien llegada, quiero decirte. Tú tienes, Briz, ¿cuánto lleva abierto ya? Briz lleva como 1 año y medio. Eso. Muy poco tiempo. Pero teníais ya tradición, era de antes, ¿no? No era... No, yo, a ver, llevo muchos años trabajando en el gremio, pero trabajaba para otras personas y ahora, bueno, me tiré un poco a la piscina y dije, venga, a abrir negocio. ¿Y qué tal va? ¿Estás contenta? Bueno, estás en una zona, la verdad, hay que cuidado, muy guapa. Sí, en ¿Estás líneas contenta? generales estoy muy contenta. Vale. Sí. ¿Y es verdad que te has especializada en chocolates, o no? Sí, bueno, sí y no. Al final Tienes que hacer de todo. comenzamos un poco así y terminamos abriendo cabida a muchas más cosas. Incluso ahora tengo pastas de té que, por ejemplo, al principio no tenía pensado hacer y al final veo que son cosas que tienen reclamo. Ujú. Y en este caso, pues las rosquillas de la asturianita están funcionando muy bien. Cuéntame, porque uno de los secretos de las rosquilles es que tan feches con un poco a la manera del siglo pasado, ¿no? Que y un Sí. poco el secreto, no está actualizado como los que tú puedes hacer ahora. Sí, a ver, yo cuando Pilar nos dijo de hacer esto, claro, digo, tengo que contextualizar la receta en la época. Bueno, pues ¿qué hice? Utilizar manteca de cerdo, que en aquella época, en realidad, de posguerra y demás, pues mantequilla no se conseguía. No sabía lo que era, ¿no? Claro. Nada, cosas que me imagino que serían hasta difíciles de tener en la mayoría de las casas, porque al final, bueno, harina, además, con tanta pobreza poco tenían, pero bueno, las rosquillas solo llevan harina, Ujú. la manteca de cerdo, el toque de anís que Pilar escribe Mucho en la anís, mucho novela, anís. mucho anís. Y luego yo le di ahí mi toque personal y demás, y tienen también limón.
Ah. Sí, es verdad que en la novela parece que tienen huevos, pero como yo hice 800.000 pruebas de las rosquillas, pues al final las rosquillas finales que se hicieron no llevan huevos. Vale. Sí. Y esto, y que también es importante decirlo, tan fechos por ti. Sí, claro. Porque, bueno, ya, sí, claro, hay que decirlo. Porque, claro, tú pasas por ahí, ves una tienda pequeñina, Sí. pero tú tienes obrador y tú elabores las cosas que vendes. Sí, yo todas las cosas que tengo en la tienda están todas hechas en el obrador. Claro. Con esas manos divinas que tiene, porque de verdad Increíble. les rosquilles, insisto, hay que probarles. Sí. Uy. Uy. Yo lo de los huevos, no sé si los llevaban tampoco no, ¿eh? Conste que la asturianita no ponía la receta. Ya. Eso imaginé yo, que como no cocino, dije yo... Sí, pues, lo que pasa es que yo ahí fui un poco desobediente, porque sí es verdad que en su momento Pilar me dijo, pues este va a ser el fragmento donde va a aparecer tal. Y por mi cabeza pasaron 50.000 cosas. Incluso al principio pensé en hacer unas rosquillas fritas, Ya, que claro. es la mítica rosquilla asturiana de Sí. tal. Pero claro, luego pensé, y yo creo que lo pensé bien en aquel momento, porque dije, ¿y si esto luego funciona? Digo, ¿dónde me veo yo aquí todos los días friendo rosquillas? Y es que está sucediendo que cada vez que las hago, digo yo, Dios mío, menos mal que decidí hacer rosquillas al horno, porque si no esto hubiera sido Claro, horroroso. tú no llegas- Es que yo al cabo del día estoy haciendo como unas 400 unidades, una cosa así, todos serio? los días, sí, tal cual. Claro, tú no eres consciente, ni aunque tu marido te dijera en el mato en el que te estabas metiendo, de la fama de la persona con la que estabas falando, ¿eh? Sí, a ver, yo sí sabía de la fama de Pilar, claro que lo sabía, no me cabía la menor duda. Pero claro, luego Pero la asturianita y es la que se lleva todo el mérito, porque además hay que decir que no solo les venden, sino que cuentan la historia. Sí, porque está claro, claro. la gente Sí, pregunta, sí. dicen, pero esta que está aquí como con una escopeta, que lleve, para que no lo veáis, era portada de la novela, porque ya que ya no me queden novelas, no pude traerla porque me las quiten de las manos, pero bueno, ya tenéis ahí la feria del libro enseguida. Y claro, la gente pregunta, ¿pero esto qué lleva? Bueno, y que llega algo muy visual, ¿no? Tú ves a una moza con una escopeta, con los pies y sin brazos. claro, y- es que a cualquiera persona además que le cuentes que era alguien que sin brazos manejaba una escopeta, conducía, pintaba, cosía, o sea, la gente se queda con la boca abierta. Ujú. Y bueno, de hecho, tengo una pequeña anécdota del otro día, una chica que pasó por allí por la tienda, que estaba haciendo Camino de Santiago, era inglesa, bueno, vio el tema de las rosquillas, el libro lo tenemos todo en el escaparate, y yo le empiezo a contar un poco la historia. Y ella me dice, ¿qué llevan las rosquillas? ¿Con qué están hechas? Y yo le digo, llevan manteca de cerdo, es lo primero que contesto. Y ella, que llevaba en las manos un aguacate, un plátano, no sé qué, me dice, soy vegana, no las quiero. Y digo, bueno, nada, yo le sigo hablando de la asturianita y demás, sale por la puerta y al minuto vuelve a entrar y me dice, tengo que probar las rosquillas, dámela. Y sí, al final. Y yo creo que es porque a la gente, a ver, le llama la atención la historia. Esa es la unión que tiene y Sí. la historia es tremenda. Bueno, y aparte también mucho mérito con las cosas tan industrializadas que tú sabrás que ahora Sí. a la hora de elaborar para hacerlo todo tan rápido, que se vuelva a hacer una receta tradicional, antigua y que se pueda ofrecer así, pues también presta, claro. Por supuesto. Mira, una de las primeras cosas que a mí me dijeron cuando probaron las rosquillas, que yo tengo que decir que el día que fuimos a la presentación del libro de Pilar, En la Benéfica. para mí no hubo mayor satisfacción que llevar allí rosquillas y ver in situ, porque claro, tú cuando vendes un producto, te viene el cliente, te lo compra y ya está, se lo lleva para su casa y allí lo prueba, ¿no? Hoy en día sí es verdad que con el tema de redes sociales y demás, pues te mandan una reseña, óyeme, esto me gusta, te escriben, te no sé qué. Pero claro, yo no sé la reacción real de la gente, o la gente lo compra, a veces pasan por ahí y te dicen, oye, me gusta mucho que llevé el otro día tal. Pero allí comprobé y me emocioné viendo cómo la gente comía la rosquilla y la cara que ponía cuando Claro. comía la rosquilla. Claro. Y que allí una persona me dijera, por favor, dime qué echaste, que a mí estas rosquillas me recuerdan a mi padre y a mi madre. Claro, eso yo lo guapo, claro. Eso para mí fue como decir, ostras, conseguí Claro. lo que yo quería hacer, que era hacer algo con un sabor tradicional. Claro. Que al final para mí era difícil también, porque, bueno, yo nací en el 78, digo yo, ¿cómo yo voy Buen año, buena ¿Cómo yo suerte, voy buen a año. realmente saber ese sabor tradicional, ¿no? Y llevar a la gente a decir
que le lleve otra vez a esa época y demás, y creo que lo estoy consiguiendo y eso... Sí, yo ya te digo que desde luego que lo consigues porque lle un sabor conseguido, pero encima no lle una rosquilla pastosa, que yo estaba empeñada en que David me comiera una en directo para que dijera, ¡ay, qué ricas están! Y tiene miedo el de quedarse afogado. Y yo digo que no son pastosones. Ya veréis cuando les en este probéis. programa escrúpulos y estas cosas de pijoterío no hay ninguno, quiero decirte, o sea, no yo por ponerme tal, yo porque luego voy a quedar yo así, va a quedarte tú aquí, no yo por nada. Bueno, la presentación fue un éxito con Rodrigo Cuevas, con Arantxa Margolles, en la Benéfica, una maravilla, ¿no? Bueno, aquí Arantxa... Montasteis un fiestón allí de la de Dios. Se fueron para allá con 400 rosquillas y yo creo que duraron, vamos, un caramelo a la puerta de un colegio, ¿eh? Y bueno, la gente organizadina, no hubo pisotones ni nada, no hicieron una cola respetable. Pero bueno, la verdad es que fue una fiesta. A ver, y es que también todo lo que toca Rodrigo tiene ese sello yo digo que lo convierte en oro, digo, pero todo lo que toca Rodrigo y todo lo que toques tú, que tampoco te quites mérito, bueno, claro. Oye. No me quito mérito, pero cada uno el suyo. Bueno, a ver, Rodrigo, claro, lleva una figura mundial y claro, porque yo siempre digo, Rambal yo podía haberlo sacado en la novela. Sí. Pero Rodrigo dio la canción y si ahora tiene una estatua Rambal en la Plaza Llevadero, yo por Rodri. Que decirte, vale, yo estoy ahí. Los de la literatura siempre estamos ahí en la trinchera. ¡Oli! Tengo aquí un libro. Pero en ese diseño es verdad que tú siempre asomaste la cabeza. Tú como piques muchos palos y es un huracán así por naturaleza. Y es verdad que no es la mítica escritora de estos así. No. Escrotoros estreñidos. No, hay muchos ya. Que se quiere mucho a sí misma y que tiene un discurso así tan intelectual y tan. No es el caso. Llegas muy bien a la gente y luego resulta que aparte escribes muy bien. Claro, porque yo escribo como hablo, pero limpino y ordenado. No tienes misterio. Falando de eso, acabas de ganar el premio Dansa de narrativa histórica. Pues sí, que eso es algo muy gordo. Sí, la verdad es que no pasó antes a ningún asturiano, ni asturiana. La verdad es que como el planeta de novela histórica y yo no contaba para nada ganarlo y menos con una novela que se llamara La Valentona, porque este era el año de la asturianita. Y yo la Valentona presentéla así como así, pero resulta que arrasó. Y encima, como decía yo en las ferias, que yo se iba contando, digo yo, mira el jurado, había lo del País y del ABC. Digo yo, a mí no me decían nada porque entre 300 novelas eligieron por unanimidad y había los de todos los palos, ¿no? Y entonces ahora encuéntrame con la Valentona en una mano y la asturianita en la otra. Claro. Así que tengo yo una... Claro, porque yo ahora veo el escaparate y tienes dos bombes. Dos bombes. Dos cosas que no tienen o nada dos que ver, rosquillines, vamos a ponernos con dos rosquillines. Y es verdad que sacar rosquilles con una novela histórica del reino asturio un poco más complicado, ¿eh? Pero bueno, algo con escándalo. Porque no hubo manera, porque tuve que firmar contrato de confidencialidad y no pude hacer nada. No pudiste nada. Bueno, regalé cruces de la Victoria porque no podía hacer rosquilles ni nada. Esto ya lo hablaremos por otra vez. Ahora, liábate con un poco escándalo, con lo que fuera por ahí, ¿eh? Claro, eso no había problema. Bueno, cuéntale a la gente dónde estás, porque es verdad que te sale el placer evidentemente de bien, pero ¿cómo se llama la calle? Soy horrible con La calle calles. Magdalena. La calle Magdalena. Que el nombre le viene genial a la pastelería. Claro. Y una tienda pequeñina, pero el obrador tienes allí también. Sí, el obrador Detrás. está allí. A ver, es una tienda, pues sí, un obrador pequeño, una tienda pequeña. Bueno, el obrador debe ser el doble que la confitería, el luego, triple. Bueno, pues a ver, es un negocio muy familiar, porque al final, pues los que estamos allí trabajando, tengo a mi hijo en el obrador conmigo, tengo a mi cuñada en la tienda, tengo a otra amiga en la tienda, o sea que al final estamos ahí todos como muy en familia. Sí. Vale, y es verdad que tú cuando lo ves así de fuera, yo, ¿cómo decir? Yo un poco cookie, ¿no? O sea, tú la ves así muy guapa puesta, no sé qué, pero luego lo que está dentro, yo alguna vez que paré por allí y paré a comer cosas, sobre todo los bombones, y que están muy buenos. Gracias. Eso. O sea, no es lo típico, tú dices, yo según apareció por ahí decías, va, una franquicia que abre en Talito, ¿no? Y un obrador fecho por ti. Por eso yo antes te lo preguntaba, que hay que recalcarles cosas de que todo está fecho por ti. Sí, lo que pasa es que tiene un buen community manager. Eso. Sí, totalmente. Ahí, el culpable de todo esto es... Que yo es bibliotecario. Es Richard. Claro. Pero habiendo un buen producto, las cosas véndense soles. Porque es verdad que, como dices, un día entres, probaste un bombón y dices, tu madre mía, qué chocolates tiene esta mujer.
Sí es verdad que la tienda, lo que tú dices de franquicia, alguna vez que otra nos lo preguntan, oye, ¿esto es una franquicia? No, solo tenemos esta tienda y con esta ya suficiente. Pero luego en la tienda conseguimos darle ese halo que nosotros queríamos, de un poco de cuento, un poco afrancesada, y bueno, es que en realidad hicimos absolutamente todo nosotros antes de abrir la Qué tienda. guay. Lo que fue la obra de la tienda y demás, para la apertura fue todo cosa nuestra. Y Además- luego que tienen unos escaparates, Claro, una decoración de claro, escaparates preciosa, sí, buenísimos. sí, sí. Vamos, el escaparate que está montado por la Asturianita, por favor ir a verlo, que ahí estamos además Arantxa y yo con Rodri, Sí. está la novela, están los rosquilles, está, vamos. O sea, ahora mismo ya casi producto estrella, ¿eh? Pues te puedo decir que les sí. Asturianites. Sí, ahora mismo Sí, sí. ¿no? Sí, de Marca todo lo que registrada. tenemos, Igual Bueno, como empiezan a ver si, como ya estos de los Manolo, los de los croissants, a ver si os van a copiar la idea, ¿eh? Y lo No. saquen Ay, allá. no, claro, por eso. Claro. Por No, eso no, lo no. estamos haciendo, estamos en ello, que nadie nos lo copie. Bien, bien. Claro. Parece bien. La novela entiendo que hay que comprarla en la librería, ¿no? Hay que Sí, comprarla allí, claro, ¿no? la novela en la Hay que librería, comprarla en aunque la también librería. estamos pensando hacer a lo mejor packs, Un pack. un De regalo. cestes Sí. regalo o algo así. Que sería muy también, guapo. Sí. Sí. Que también lleve una cosa, bueno, pues y una cosa diferente, ¿no? Sí. Aquí la innovación, yo lo nuestro. Próximamente lo nuestro. tendremos, porque además es que hay gente que nos pregunta, oye, Claro. ¿vendéis el libro? No, Claro. mira, el libro tal, pero sí que tenemos en mente hacerlo Sí. porque puede estar bien. Pack de rosquilla, libro y... Ah, bueno, tenéis, yo qué sé, el matadero, Sí. tenéislo ahí Claro, al lado. claro, Castella. no. Las Las librerías, la un gente va a las paseí, librerías eso que ya. donde van a comprar y donde tienen que comprarse los Eso. libros. Y siempre las librerías, a ser posible, piquiñines y les de barrio. Y siempre las librerías de Eso, barrio. eso. Bueno, qué sé yo, queden. Ah, bueno, sí. ¿Alguna? Alguna grande de grandes hipermercados que no vamos los Eso ya, nombres, no por citaremos. eso. Pero siempre, las librerías siempre tienen que ser las de barrio. Y si no tienen el libro, pídentelo. Y si Ya. no tienes perres, vas a la biblioteca. Vamos a hacer la venta completa del producto. Que siempre hay una biblioteca con libros gratis, free, a tu disposición. Bueno, ahora entiendo que estáis con presentaciones, a ti diráte, oye, necesito no sé cuántas, y irá apurándote porque además yo fuego un culo. O sea que estamos en un periodo muy, muy guapo para vender el libro para el verano, ¿no? Que es donde más está pruyendo las ferias de los libros y todas esas Claro, historias. y donde más, bueno, en el Cantar del Norte tiene mucha gracia porque las tres hermanas asueran dentro el día por los mercados. Y yo ahora digo que estoy como las asuera, de feria en feria, todo el día de feria en feria. Pero sí, hombre, además ahora queden las dos grandes citas del verano sesiones, que son la Félix, la Feria del Libro, y la Semana Negra. Ujú. Y ahí, pues ahí estaremos a tope con todas las publicaciones. Dígolo porque sé yo que algún o alguna sisonuda que no vaya por la capital va a ser un buen sitio para que pruebe las asturianitas y que compre el libro también. Bueno, pues claro, pues Claro. mira, podemos invertirlo y entonces Sí. en la librería ponemosle rosquilles, claro. Esto no, tú danos Vas- ideas, vas- danos vas a ideas. tener que ampliar negocio. Nada, nada. Vas a Sí, tener que ves, ampliar acabamos negocio. montando una furgoneta de esas del food truck, la rosquifood, la rosquitrack, y allá vamos. ¿Quieres ver ya las dos? Y bueno, y luego tenéis que aprender también porque, ¿cómo se llama? Regina, yo lo que estuve yendo y que cocinaba y servía. Ella facíalo todo, facíalo con los todo. pies. A ver, cosía con los pies, que yo no sé ni coser con las manos. Ya, No te increíble, digo más. Disparar increíble. una escopeta. No disparar una escopeta, disparar una escopeta y dais Ya. a una moneda puesta en el bocal de una botella. Alma de cántaro. Que dices tu madre mía. Bueno, pues eso hacía con los pies. Y lo del coche fue lo más, porque de aquella era el momento en que los primeros. Claro, allí ella, el nombre de la asturianita, cuando y pregunten, cuando tienen ese episodio con la infanta, la chata, y decía yo, pero eso no te puedo dar, pero doy una carta, y decía yo lo que quiero y actuar, y dicen, ¿y qué nombre te vas a poner? Y de aquella estaba de moda la argentinita. Y yo cuando ella, resuelta como ninguna, dice, pues yo, la asturianita, la artista que no tiene brazos ni los necesita. De hecho, bueno, es una cosa fantástica, Sí, eso sí, es un sí, eslogan sí. que la acompañará toda la vida, ¿no? Y de hecho voy, de lo lista que era, dígote, porque voy, hay un congreso internacional de superdotados en Oviedo, el 21, y voy a presentarla, porque ella... Algún psicólogo argentino en alguna entrevista de periódico ya y había dicho que tenía unas capacidades muy superiores. Pero en ese momento las actrices, les vedetas que anden por... Claro, son las mujeres más libres, decían ellas, ¿no? Porque hay ella, la argentinita y la asturianita se conocen y comparten confidencias. De hecho, se confunden el mundo, el baúl. Llegan a confundir, un revuelo de la Virgen hubo con aquello.
Y ya verás tú que me pierdo yo de lo que te iba a contar del de... Que decía que era una persona de altas capacidades. Sí, pero aparte de ser de las altas capacidades, ella con la argentinita y la asturianita, estas mujeres tan libres y tan maravillosas que había en aquella época, se habla tu, Arantxa, pero a ver si me acuerdo yo lo que iba a decir de ellas. Estamos ya fuera de tiempo, Hugo. O sea que lo que la gente tiene que hacer es comprar la novela, enterarse de toda la historia, que hay muy bien contada. Yo ya tengo lectura para este verano pendiente, y de ir a abrir y comprar. Pero muy importante, mientras se lee el libro, que hace muy buen maridaje, estar ahí con las narraciones de Pilar y degustando unas asturianitas. Porque te advierto que empiezas a leer y a comer rosquillas, y acabes la novela y el paquete de rosquillas y no te enteras. La cuenta para mi operación bikini. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Que vaya muy bien la novela, que vaya muy bien las rosquillas. Gracias. Y que vaya muy bien la tienda. Un abrazo fuerte. Venga, muchas gracias. Un abrazo enorme, gracias a ti. Coño,